Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Paula Andrea García Medina, estudiante de Contaduría del cuarto semestre de la materia de Contratación Pública y Privada. El día de hoy les vengo a explicar diferencias y similitudes entre contrato público y privado. ¿Qué es un contrato? Según el Código Civil colombiano, son las obligaciones de dos o más personas de hechos voluntarios adquiriendo responsabilidades. Dado el caso que no cumplen estas responsabilidades, eso genera una consecuencia con la contraparte. Es importante tener en cuenta el artículo 1945 del Código Civil, que se conoce como el contrato de acto voluntario de una persona que adquiere una obligación con otra, implicado de dos o más personas adquiriendo responsabilidades en beneficio de la otra parte. Diferencias entre contrato público y privado, que es en la contratación pública es una celebración de contrato directamente con el Estado. En la contratación privada es un acuerdo de partes jurídicas o naturales a través de un documento que registre los datos de la negociación. ¿Cómo se escoge en la contratación pública? Es a través de una licitación. En la contratación privada, el contratista es escogido y no necesita de una licitación. Complejidad. Contratación pública. Es un tipo de contratación un poco más compleja y su trámite legal debe cumplir al contratar con el Estado. En la contratación privada es un contrato mucho más sencillo, es más directo y no necesita de tantos trámites. Requisito: contratación pública. Para que el Estado lo pueda contratar es indispensable que esté inscrito en registro único de proponente. En la contratación privada, el contrato se celebra y no necesita de tanto trámite, sino de una buena propuesta. Partes del contrato público y privado. En la etapa precontractual, entonces, es formalizado el contrato y las partes definen a través del diálogo, y sus términos son: las partes se reúnen en la conversación, dialogan y definen su principal objetivo de contrato, ponen de acuerdo los derechos y obligaciones que se hagan responsables a este acuerdo, determinan en qué lugar aplican o firman este contrato y la derivación del mismo. Etapa contractual. Esta etapa es ejecutada a convenio y establecido acuerdos voluntarios, siendo claros y precisos en la certeza de su principal objeto de contrato y sus términos y efectos. Etapa postcontractual. Es importante que cada una de las partes cumplan con estas obligaciones adquiridas en el convenio durante la vigencia del contrato que haya sido llevado a cabo. Si no cumple con las obligaciones, genera conflictos jurídicos y esto puede determinar la indemnización. Principios de contrato público. Principio de transparencia. Es una celebración de contrato que se encuentra en la administración pública o de un organismo de persona natural y es adjudicado por medio de licitación pública. Principio de economía. No existe dinero dispuesto que no se pueda ejecutar el contrato. Principio de selección objetiva. Las condiciones previas en la garantización de igualdad a las condiciones de los proponentes debe tener lugar a la arbitrariedad. Principio de buena fe. Cumple con las responsabilidades y sanciona las negligencias y responsabilidades que muestre la falta de planeación en la ejecución del contrato. Principio de publicidad. La administración tiene el derecho y el deber de publicar la información que proceda de pertinentes en la adjudicación del contrato. Principio de igualdad. Es un pliego de peticiones al proceso de licitación que debe tener claro y uniforme a los proponentes que tengan tiempo de entregar sus propuestas para dicho proceso. Libre concurrencia. La administración debe imponer limitaciones a los proponentes que apliquen
sus propuestas y lo puedan hacer uno o varios procesos que estén alineados al pliego de peticiones para cada licitación. Principio de planeación debe estar respaldado y planificado, documentado, estudiado, presupuestado, sustentado y aprobado en el proyecto que debe estar listo y no genere retrasos a las obras y costos. Omisión al deber de planeación. Es imposible cumplir con la adjudicación en la falla de planeación, licencias, planos en tiempos indeterminados de terceros, esto siendo un principio determinado de nulidad. Principio de la previsibilidad. Es importante la contemplación de esta contingencia presentando imprevistos que pueden aliviarse y no necesitan de una falla de planeación. Eso puede afectar a la administración y ejecución del proyecto. Principio de contratación privada. Principio de posibilidad. Es una celebración de contrato que tiene claro el acuerdo para ambas partes que deben cumplir. Principio de licitud. Es contratado y celebrado por la legislación, lo que quiere decir que debe finalizar la ejecución de actos que atenten contra el cumplimiento de la ley. Principio de capacidad. Asegura las condiciones reales de los entes que interactúan y de ninguna circunstancia atenta contra la capacidad intelectual de una de las partes. Principio de veracidad. Su objetivo principal del contrato es sustentar el mismo y no debe tener la posibilidad de celebración de contrato que no se encuentre sustentado. Principio de libertad. Al no verse vulnerado la voluntad de las partes para cerrar el contrato y partes deben tener la facultad de elegir si celebra o no el contrato. Principio de tiempo. Es importante que cumplan los tiempos y fechas establecidas pactadas en el contrato. Principio de la buena fe. El cumplimiento de ambas partes con lo pactado es muy importante. Principio de exactitud. Debe ser aplicados tiempos, fechas establecidas, lugares, procedimientos y personas implicadas en la celebración u o ejecución del contrato. Tipos o clasificación de contrato público. Según el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene las siguientes contratos. Contrato de obra. A las entidades estatales se libra contratos en la construcción, instalación y mantenimiento de trabajo material de bienes inmuebles para cualquier modalidad en la ejecución y pago. Contrato de consultoría. Las entidades estatales celebran este contrato para estudios necesarios de ejecución de proyectos de inversión, a estudios de diagnóstico, la factibilidad de proyectos específicos y de esa misma forma las asesorías técnicas y la coordinación y supervisión. Contrato de prestación de servicio. Las entidades estatales celebran este contrato al desarrollo de actividades administrativas de la entidad y es celebrado a personas naturales cuando estas actividades no pueden ser realizadas al personal de planta o por requerimiento especializado. Contrato de concesión. Son entidades estatales que celebran el contrato de propósitos que otorgan la concesión a la prestación, operación, explotación, organización de servicios en el contrato. Tipo o clasificación de contrato privado. Contrato unilateral. Una de las partes se ve obligada para que la otra no contrate obligaciones alguna. Contrato de consultoría se presenta cuando las partes se obligan recíprocamente. Contrato gratuito. Su objetivo es la utilidad de una de las partes sufriendo la otra el gravamen. Contrato oneroso. Su objetivo es la utilidad de ambos contratos gravándose cada uno a beneficio del otro. El contrato conmutativo. El contrato es oneroso conmutativo
en cada una de las partes obligadas en una cosa como equidad para el contrato. Contrato aleatorio. Se da el equivalente inconsistente en la contingencia incierta de ganancia o pérdida. Contrato principal. Subsiste si el mismo sin la necesidad de otra convención. Contrato accesorio. Su objetivo es asegurar el cumplimiento de la obligación principal de forma de subsistir sin ella. Contrato real. El contrato debe ser perfecto y es necesario una tradición de lo que se refiere. Contrato solemne. Está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, una forma que no produce ningún efecto. Contrato consensual. Es el perfeccionamiento del conocimiento. Responsabilidad por incumplimiento del contrato. Contrato público. Según el Manual de Contratación en el Ministerio de Trabajo, la versión 3, declara el incumplimiento al proceder a la conformidad de lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 2011 o la norma que modifica o reemplazada de dicho siniestro de incumplimiento que debe aclarar de forma unilateral a través de un acto administrativo de ordena de forma efectiva la garantía. Contrato privado. Público. Las medidas proceden frente al incumplimiento contractual y esas son la declaración de incumplimiento, la multa, declaratoria de caducidad, terminación unilateral anticipada. Reglas que son aplicadas a las multas pactadas. La primera, su objetivo principal es intimidar al contratista al cumplimiento de obligaciones contractuales. Es indispensable sujetar estos montos establecidos pertinentes contrato. El decreto procede durante la vigencia del contrato. Es importante tener un buen procedimiento a la audiencia previa al contratista establecido de garantizar el derecho de defensa y procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 en el 2007 en concordancia del artículo 86 de la Ley 1474 del 2011. Quinta, se genera daño a la audiencia y es importante otorgar una oportunidad que aporte pruebas que soporten su defensa. Sexto, la redundancia en el incumplimiento que no trate la misma causal, dando lugar a la declaración del incumplimiento o terminación del contrato a juicio de entidad depende de la gravedad y las implicaciones en la prestación del servicio institucional. Es importante tener en cuenta las condiciones de mayor como responsabilidad debidamente comprobada. Responsabilidad por el incumplimiento del contrato público. Instituye consecuencias al incumplimiento del contrato y es obligatorio el cumplimiento a las partes involucradas de esto mismo. A esa misma razón se observan las cláusulas u obligaciones que sean pactadas en el incumplimiento provocado a daños a la otra parte. También se especifica el tipo de sanción frente al incumplimiento de contratos privados, donde ellos establecen cláusulas en proceder a definir las consecuencias que sobrevienen a la falta pactada, y así estipula el valor de indemnización frente al incumplimiento y solventado a la parte afectada, que una vez generada la ruptura del acuerdo. Principio de igualdad, interés general y particular. Los ciudadanos tienen el derecho de participar igual de condiciones y de obtener beneficios económicos a través de un contrato que cumpla obligatoriamente. Asimismo, que sobresalga en Colombia un bienestar particular en los contratos que son asignados de forma irresponsable al incumplimiento de principios que establece y que solo benefician a unos pocos en vez de recíprocamente, y por eso mismo existe
un derecho a la igualdad. Muchas gracias.